Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso de Big Data en la toma de decisiones en el ámbito de la gestión pública. Mi nombre es Horacio Guzleimán, soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en administración de empresas y actualmente estoy cursando una maestría en inteligencia de negocios y explotación de datos. A su vez, soy docente en las carreras de ingeniería de sistemas, licenciatura en informática y tecnicatura universitaria en informática en la Universidad Nacional de La Rioja. Pueden buscarme en LinkedIn como Horacio Guzleimán o escaneando el QR que ven en pantalla o enviarme un correo electrónico a bhoracio@hotmail.com. Bien, en este curso estaremos viendo qué es el Big Data, cuál es su origen y características, cuáles son las tecnologías disruptivas que están asociadas al Big Data, ¿qué es la transformación digital en las organizaciones? ¿Sí? La transformación digital no es simplemente un instalar algún tipo de tecnología, sino que es un proceso. Veremos cómo es ese proceso. ¿Cuáles son los tipos y fuentes de datos? ¿Sí? Normalmente podemos estar acostumbrados a manejar una planilla de Excel o algún tipo de sistema que tengamos instalado en nuestra organización, pero como veremos más adelante, hay distintos tipos y distintos orígenes de datos. ¿Cómo es el proceso de implementación del Big Data? ¿Cuáles son los roles necesarios para poder implementarlo y las responsabilidades de las personas que intervienen? Y por último, veremos algunos casos aplicados a la gestión pública, cuáles son las tendencias, riesgos y aspectos éticos y legales del uso de los datos. En la clase de hoy veremos la unidad 1, donde nos adentraremos en los conceptos de Big Data, cuál es su origen y las principales características. Entre los temas veremos qué es la diferencia entre dato e información. Muchas veces confundimos y pensamos que es lo mismo, sin embargo no es así. ¿Qué es el Big Data y cuál es su origen? Las características del Big Data que también se conocen como las B corta. Los beneficios de aplicar el Big Data en la administración pública y algunas aplicaciones que pueden darse dentro de la gestión pública. Bien, como el primer tema dijimos diferencia entre dato e información, entonces cabe preguntarnos qué son los datos. Hay muchas definiciones, yo elegí tomar una que dice que la materia prima en bruto, que puede existir de cualquier forma, sea utilizable o no, y que no tiene un significado por sí mismo. Es decir, tiene que estar contextualizada y tiene que estar procesada para que ese dato se convierta en información o tenga algún significado. Otra definición dice que son todos los hechos que pueden ser objeto de observación directa. Es decir, ocurre algo, ¿sí? Y eso que ocurre puede ser observado y a partir de ahí nosotros podemos determinar algunos datos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de datos, podemos identificar distintos tipos, que pueden ser valores, pueden ser documentos, imágenes, audios, videos, ¿sí? Cuando hablamos de valores, estos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos que representan alguna cantidad, algún valor numérico, como por ejemplo cantidad de habitantes que hay en una vivienda o los ingresos en pesos de una determinada persona. Cualitativos son aquellos que no están representados por una cantidad o un número, sino que están categorizados, como por ejemplo tipo de vivienda, que podemos tener categoría departamento o categoría casa, la marca de un vehículo, el tipo del vehículo, si es un sedán, si es una camioneta, si es un camión, ¿sí? Otro tipo de dato, que a lo mejor lo tratamos muy habitualmente, pero no lo tenemos identificado como tal, son los documentos, que puede ser, por ejemplo, la boleta de la luz,
un recibo de sueldo, el título de un vehículo, el plano de una vivienda. También podemos tener imágenes como fotografía de un vehículo, fotografía de una vivienda, una imagen satelital de alguna región geográfica. Otro tipo de datos sería audios, como pueden ser música, grabaciones de voz, sonidos. Y también tenemos videos, como pueden ser videos del tránsito, videos de seguridad, ¿sí? Por enumerar algunos de usos comunes. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es la información? También hay muchas definiciones. Una de ellas dice que son los datos puestos en un contexto significativo y útil y que se ha comunicado a un receptor quien lo utiliza para tomar decisiones. Es decir, que el dato por sí mismo no nos dice nada, pero si nosotros lo ponemos en un contexto significativo y útil, se convierte en información. Y esa información será utilizada por alguien, que será un receptor, para poder tomar decisiones. Veamos un ejemplo. Si nosotros tomamos como dato la imagen de un ovillo de lana, ¿sí? Si nosotros lo ponemos en un contexto significativo y útil y decimos para qué sirve el ovillo de lana, lo primero que se nos viene a la mente es una persona que se encuentra tejiendo. Ese es el contexto más común que le podríamos dar, pero podríamos darle otro contexto, por ejemplo, que si nosotros ponemos un gatito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad y cuál es el significado que tiene este dato, que es el ovillo de lana en el contexto de un gato? Y podemos decir que sirve para jugar, ¿sí? Fíjense que para estos dos contextos, estas dos situaciones, es información útil, ¿sí? Este dato es de utilidad. Pero si nosotros lo ponemos en otro contexto, como puede ser un mecánico, por ejemplo, realmente no tiene ningún tipo de utilidad y no tiene ningún significado el ovillo de lana, digamos, para sus tareas habituales o para tomar algún tipo de decisión, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre dato e información? Como veíamos en las definiciones recién, los datos se convierten en la materia prima dentro de algún sistema que estos serán procesados y transformados para que finalmente se conviertan en información. Los datos por sí solos no me dicen nada, pero cuando son procesados se convierten en información. Un ejemplo que podríamos dar ahora y que está en vigencia es la segmentación de las tarifas de luz, por ejemplo. Si nosotros queremos hacer una segmentación, decir a quién le vamos a dar un subsidio de luz, en primer lugar necesitamos identificar los datos que vamos a necesitar para hacer esa segmentación. ¿Qué datos necesitamos? Y por ejemplo tenemos los ingresos familiares, la cantidad de años de los vehículos del grupo familiar, la cantidad de viviendas que posee. Todo eso se procesa y se transforma para que finalmente nos dé como información a qué segmento de tarifa de luz le va a corresponder cada uno de los usuarios. Ahora bien, ¿qué es el Big Data? El Big Data viene del término en inglés que significa datos masivos. Se refiere a la gestión y análisis de datos que no pueden ser tratados de forma convencional. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Excel, ¿cómo tratamos los datos en Excel? Y probablemente escribamos alguna fórmula o apliquemos algún filtro o hagamos algún tipo de búsqueda usando el menú que está disponible en Excel. Y si utilizamos algún software en nuestra organización, seguramente ese software nos brindará la información que queremos utilizar de acuerdo a los menús que tenga disponible. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Big Data, cuando hablamos de Big Data, como tenemos distintos tipos de datos, como mencioné anteriormente, no pueden ser tratados de la misma manera como los sistemas o los Excel, como les vengo comentando.
Entonces, deben ser tratados de otra forma. El objetivo del Big Data es convertir los datos en información para la toma de decisiones en corto, mediano y largo plazo, e inclusive en tiempo real. Entonces, el Big Data también me permite obtener información para poder tomar decisiones de acuerdo al contexto, como mencioné anteriormente. A su vez, con esta información, es posible conocer en detalle el comportamiento de los usuarios de los datos o de la información, o sea, usuarios internos a la organización, o usuarios externos como pueden ser ciudadanos, por ejemplo. En función de eso, tomar decisiones inteligentes. Bien, ¿cuál es el origen del Big Data? ¿De dónde viene? Bueno, podríamos comenzar como que el inicio de todo se da en el año 1956 con Fritz Wunsch, que desarrolla la idea de la memoria virtual, donde se considera esta como un almacenamiento infinito, ¿sí? Normal, digamos. Todas las computadoras tienen una memoria interna que es limitada por su capacidad, ¿sí? Entonces, la característica que tiene esta teoría de Fritz Wunsch es que es la memoria, podemos suponer, de que es infinita, no tenemos esa limitación. Luego, en 1962, William Derch presenta la Joybox, que es una máquina que comprende la voz por primera vez y puede identificar 16 palabras y 10 dígitos en inglés. La máquina consistía básicamente en una computadora con un micrófono, donde uno podía hablar y decir cualquiera de esas 16 palabras o nombrar esos 10 dígitos, y la computadora mostraba en un monitor lo que nosotros íbamos diciendo. Eso fue un gran avance para lo que es el Big Data. Luego, en el año 1966, aparecen los sistemas de computación más avanzados que permitieron automatizar los sistemas de inventario. Ya empezaron a manejar algún volumen de datos y con un uso real y concreto, ¿no? Luego, en el año 1989, Eric Larson menciona el concepto de Big Data como lo conocemos hoy en día y se popularizan algunas herramientas de inteligencia de negocios para analizar la actividad comercial y el rendimiento de las operaciones de las empresas. Por ahí, cuando hablamos de inteligencia de negocios, nos referimos a los datos para la toma de decisiones, donde puede aplicarse cualquier tipo de organización, no necesariamente a los negocios. Se los llama inteligencia de negocios porque en principio se los utilizaba para esas organizaciones, pero hoy está abierto a cualquier tipo de organización. En el año 2001, Doug Laney intentó caracterizar los rasgos fundamentales de los datos masivos, es decir, del Big Data, y en esa búsqueda de alguna definición propuso las 3B que debe tener cada solución de Big Data. Es volumen, variedad y velocidad. Esas B hoy en día se convirtieron en 5, ¿sí? Algunos autores enumeran más, pero estas 5 son como las básicas y fundamentales que tiene que tener una solución de Big Data. Una de ellas es el volumen, que se refiere a la cantidad de datos que se generan a partir de muchos orígenes o muchas fuentes, ¿sí? Yo puedo tener datos en Facebook, puedo tener datos en mi sistema propio, puedo tener datos en WhatsApp, ¿sí? Entonces, todo eso yo lo puedo tomar y analizarlo mediante una solución de Big Data. La veracidad es la otra característica que se refiere a la corrección y validez de los datos. Cuando nosotros hablamos de soluciones de Big Data, generalmente puede hacer que haya algunos datos que tengan errores o que estén incorrectos. Entonces, con las técnicas de Big Data, uno puede darle veracidad a estos datos que se presentan como poco claros, ¿no?
Luego, la otra característica es la velocidad con la que se generan, transmiten y procesan los datos, ¿sí? A medida que yo tengo un mayor volumen de datos, se hace más complejo poder tomar decisiones. Entonces, el Big Data viene a solucionarnos ese problema de velocidad y poder tomar decisiones de manera ágil y rápida. La otra característica es el valor, es decir, cuánto aportan los datos utilizados a nuestra organización, ¿sí? Si no tienen valor, deberemos descartarlo, y si tienen valor, realmente serán susceptibles de analizarlo. Y por otro lado, la variedad. Son las distintas fuentes y formatos que pueden adquirir los datos, es lo que le comentaba recién, ¿no? Que podemos tener. Cuando hablamos de fuente también nos referimos a orígenes, es decir, podemos tener datos en Facebook, en YouTube, en distintos lugares, y a su vez cada dato, de acuerdo a la fuente, va a ser de distintos tipos. Como hablamos hace un rato, pueden ser valores, pueden ser documentos, pueden ser sonidos, imágenes, videos, ¿bien? Entonces, la característica del Big Data es que permite gestionar los distintos tipos de datos en una sola solución. Para darnos una idea cómo es el impacto de estas características de volumen, variedad, velocidad y valor, veamos qué ocurre en Internet en un minuto. Hay 28.000 suscriptores de Netflix que están viendo contenidos, hay 9.132 conexiones hechas en LinkedIn, 695.000 historias se comparten en un minuto en Instagram, 69 millones de mensajes enviados por WhatsApp y el servicio de mensajería de Facebook, 197,6 millones de correos electrónicos enviados. La verdad que la cantidad de datos que se mueven en Internet en 60 segundos es abrumadora. Entonces, el Big Data resulta ser una tecnología muy interesante que me permite tomar aquellos datos que a mí me van a servir y me van a aportar valor para tomar decisiones en mi organización. No siempre los datos los tenemos de fuentes externas, como en Internet, también pueden venir de fuentes internas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de aplicar el Big Data en la administración pública? Por un lado, podemos extraer patrones de comportamiento encaminados a detectar el correcto funcionamiento o no de los servicios públicos. Es decir, saber si nuestros servicios están funcionando correctamente y actuar en consecuencia. Pero tener la fundamentación, ¿sí? Guiarnos por los datos, que es lo que me indica a mí si está correcto. Mejorar la eficiencia de los servicios públicos. El hecho de que funcionen no es suficiente, sino que además resulta necesario que sea eficiente. Identificar tendencias en la sociedad. Por ejemplo, si la sociedad se mueve en vehículos particulares o transporte público de pasajeros, hoy podemos ver que hay alguna tendencia en que empiece a movilizarse en monopatines eléctricos o en bicicleta. Eso es una tendencia, ¿sí? Entonces, el Big Data también nos permite identificar ese tipo de situaciones. Integrar resultados obtenidos en sistemas operacionales, en islas de datos. Generalmente, una organización se conforma de diferentes áreas. Y cada área funciona como una isla independiente de las otras, y cada isla maneja sus propios datos, tiene sus propias herramientas, sus propias planillas de Excel, sus propios sistemas, ¿sí? Pero luego resulta que la organización necesita integrar todos los datos de las islas para poder bajar una política conjunta hacia todas las áreas. Entonces, justamente lo que permite el Big Data es integrar todos los datos que se encuentran dispersos para, en función de ello, poder gestionar políticas. También, como beneficio del Big Data, es que es posible hacer proyecciones sobre cuáles serán las necesidades más inmediatas,
y también a futuro, y en función de eso actuar en consecuencia. Establecer estrategias adecuadas, digamos, hoy no es suficiente implementar una solución, sino ver de qué manera la implementamos para que esta solución sea exitosa. Entonces, el Big Data también ayuda a definir estrategias. Y el otro beneficio es el diseño de políticas públicas basadas en datos, que esto se conoce como data driven. Es decir, tener los datos como respaldo de las tomas de decisiones que nosotros llevamos adelante. Ese es otro de los beneficios. ¿De qué manera podemos aplicar el Big Data en la gestión pública? Bueno, hay muchas maneras. En la clase de hoy veremos algunas. Una de ellas podría ser en salud pública, por ejemplo, donde básicamente hay un gran volumen de información recopilada en base de datos tanto públicas como privadas, en redes sociales y aplicaciones, y esto puede transformarse en beneficios como un diagnóstico precoz de alguna situación, atención preventiva, el control de epidemias. Ahora durante el COVID se utilizó mucho el Big Data para poder determinar qué áreas debían ser aisladas, cómo ir liberando las restricciones de la circulación, ¿sí? Otro ejemplo que podemos dar, en Brasil hay un sistema de alerta que se llama Infodengue, que combina datos epidemiológicos, meteorológicos y de redes sociales. Fíjense que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y todo eso se combina y permite vigilar la transmisión del virus del dengue e informar a los organismos competentes para que actúen en consecuencia. Otra aplicación puede darse en limpieza urbana, por ejemplo, donde se podría tener un seguimiento en tiempo real de los equipos de limpieza, recogida e inspección, gestión y tratamiento de residuos, reducción de residuos y optimización de procesos. Esos son algunos de los beneficios que puede darse en el uso del Big Data en la gestión de la limpieza urbana. Hay un proyecto piloto en Montevideo que mediante el monitoreo con cámaras de seguridad de los contenedores que están en la calle, se pueden identificar los lugares que son utilizados como vertederos ilegales o microbasurales. Otra aplicación es el turismo, donde se pueden crear observatorios turísticos donde se recogen y difunden datos estratégicos para planificar y tomar decisiones en el sector. De esa manera se tiene una forma para promover el turismo como actividad para el desarrollo económico y social de las ciudades. Nuevamente en Montevideo se ha incorporado información procedente de fuentes secundarias al municipio, como pueden ser encuestas nacionales, y estas fuentes secundarias están a disposición de los ciudadanos y turistas, ¿sí? No solo es para uso interno de la planificación, sino también para que queden abiertos al ciudadano. Otra aplicación es la planificación urbana, básicamente mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial. Las ciudades pueden comprender mejor cuáles son los patrones de crecimiento y mejorar así la gestión de los rápidos asentamientos informales en zonas urbanas, por ejemplo, y afrontar el reto de proporcionar servicios básicos a los ciudadanos. Es decir, mediante el uso de inteligencia artificial, uno puede ver de qué manera va creciendo la planificación urbana y mejorar los servicios. Hay un proyecto piloto en la ciudad de Manaus que utilizó drones y análisis de Big Data para planificar y desarrollar medidas predictivas para hacer frente al crecimiento incontrolable de los asentamientos informales. Como vemos, el Big Data
se puede utilizar asociado a otras tecnologías, como en el caso recién que les hablaba de los drones. Que los drones se convierten en una fuente o en un origen de los datos. Otra aplicación es en movilidad urbana, donde los datos son recogidos en tiempo real por sensores instalados en ómnibus, trenes, semáforos y otros dispositivos para ayudar a optimizar las conexiones entre los distintos medios de transporte y hacer que los tiempos de viaje sean más rápidos, reducir los costos de explotación del transporte público y aumentar la comodidad mediante servicios de información optimizados para usuarios. En la ciudad de Quito hay un sistema que está en fase de implementación que va a permitir controlar y gestionar el tráfico mediante cámaras de velocidad y sensores para leer la matrícula de los autos y supervisar el número de bicicletas y vehículos. Entonces, se va integrando toda esa información y de esa manera poder gestionar un tráfico eficiente. Otra aplicación es en la seguridad pública, donde bueno, la tecnología ofrece una ayuda eficaz en la lucha contra la delincuencia al integrar imágenes de cámaras distribuidas en distintos puntos de la ciudad y de esa manera proporcionan información como matrículas, permisos de conducir, llamadas de emergencia, investigaciones en curso. También se puede utilizar para identificación de delincuentes a través de la identificación de rostros mediante cámaras de seguridad especiales. Un ejemplo, podemos mencionar la ciudad de San Pablo, que creó un sistema Detecta, se llama, que es uno de los mayores repositorios de datos de seguridad pública en América Latina. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero es un sistema que por ahí si lo quieren googlear y ver un poco de qué se trata, tienen abierta esa posibilidad. Bien, finalizando la clase de hoy, debemos tener en cuenta que el dato y la información son conceptos diferentes y el dato es un insumo para la toma de decisiones que se va a convertir en información, ¿no? O sea, el dato se convierte en información para la toma adecuada de decisiones. El Big Data es una tecnología que va a permitir tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas, y de acuerdo a qué tipo de decisión tengamos, nos va a permitir mostrar la información de la mejor manera, dar respuestas a las 5 Bs, que son las características de los sistemas de Big Data, que eran volumen, variedad, velocidad y valor, ¿sí? Y a su vez permite identificar casos de usos en la gestión pública, como los que vimos anteriormente, en diferentes sectores de la administración, aunque no debemos limitarnos a ello, sino que también debemos pensar en que si nosotros tenemos alguna problemática y sabemos que tenemos distintos tipos de datos, ver de qué manera podemos aplicar una solución de Big Data para resolverlos. Bueno, esto ha sido todo para la clase de hoy, nuestra primera clase. Nos vemos la semana que viene en la unidad número 2. Hasta luego.